El doctor Alejandro Villarreal lo tenía todo. Era uno de los cirujanos más respetados del país. Vivía en una mansión de ensueño y estaba casado con Isabela, una mujer que parecía un ángel, enviado para cuidar de su hija, Sofía, quien no lograba recuperarse de un terrible accidente. Pero su mundo perfecto estaba a punto de hacerse pedazos por una acusación imposible, susurrada por la voz temblorosa del hijo del jardinero. Señor, su esposa le da pastillas a su hija para que no camine. Alejandro estaba a punto de expulsar al niño por aquella mentira tan absurda, hasta que un detalle insignificante, una pequeña mentira de su esposa, esa misma noche, hizo que su sangre se helara y cambió el destino de su familia para siempre. Esta historia te dejará sin aliento. Para descubrir cómo este padre desenmascaró a la mujer que amaba, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No vas a querer perderte lo que viene a continuación. El sol de la tarde se filtraba a través de los ventanales de la mansión Villarreal, pintando de dorado los impecables pisos de mármol. Para el doctor Alejandro Villarreal, esa luz era el reflejo de su propia vida, brillante, ordenada y construida con el sudor de un éxito incuestionable. Al llegar a casa después de una cirugía de 12 horas que había salvado la pierna de un joven atleta, sintió esa oleada de orgullo que lo llenaba todo. Tenía una carrera que era la envidia de sus colegas, una reputación intachable y una fortuna que garantizaba el futuro de su familia por generaciones. Miró a través del cristal que separaba su estudio del salón principal y su corazón se ablandó. Ahí estaba Isabela, su segunda esposa, la mujer que había llegado a su vida como un bálsamo después de la tragedia. Estaba arrodillada junto a la silla de ruedas de Sofía, su hija de 16 años, cepillándole el largo cabello con una ternura que parecía sacada de una pintura. Sofía, con la mirada perdida y el cuerpo lánguido, apenas reaccionaba. Hacía ya un año del accidente que la había puesto en esa silla, y su recuperación, que debía ser un camino lento pero seguro, se había estancado en un pantano de fatiga y apatía. Alejandro entró al salón y el rostro de Isabela se iluminó. Se levantó con la gracia de una bailarina y lo recibió con un beso que sabía ahogar. «Mi amor, qué bueno que llegaste», susurró ella. «Estaba intentando animar un poco a nuestra niña, pero hoy ha sido un día difícil». Amaneció muy cansada. Él se acercó a su hija y le besó la frente. «Hola, campeona, ¿cómo te sientes?» Sofía apenas levantó la vista. «Cansada, papá. Siempre estoy cansada». La voz de la adolescente era un hilo débil, una sombra de la energía vibrante que la había caracterizado antes del accidente. Alejandro sintió la punzada de siempre, una mezcla de impotencia y frustración. Como cirujano ortopedista, había reparado sus huesos rotos con una precisión magistral. Físicamente, no había razón para que no estuviera ya dando sus primeros pasos, pero la voluntad, el espíritu, eso era un territorio que sus bisturís no podían alcanzar. El fisioterapeuta dice que sus músculos no responden como deberían, añadió Isabela, con un suspiro perfectamente actuado de preocupación. Dice que es la depresión postraumática, que su mente no la deja sanar. Le doy sus vitaminas, intento que coma bien, pero hay días que siento que nada funciona. Se aferró al brazo de su esposo, presentándose como una mártir del cuidado y la devoción, y Alejandro la veía exactamente así, como su pilar, la mujer fuerte que mantenía a flote a una familia herida. Para despejar la mente, salió al jardín. Era su santuario, un espacio de césped perfecto y flores exóticas cuidadas por Miguel, su jardinero de toda la vida. Vio al hombre podando unos rosales a lo lejos, mientras su hijo Leo, de unos 10 años, regaba unas petunias con una pequeña regadera. Leo era un niño callado, de ojos grandes y observadores, que a menudo se perdía en sus tareas con una seriedad impropia de su edad. Alejandro respiró hondo, sintiendo que el orden de su jardín le devolvía un poco de paz. Fue entonces cuando sintió una presencia a su lado. Era Leo. El niño tenía la cabeza gacha
y sus pequeñas manos aferraban la regadera con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Señor Villarreal», dijo en un murmullo apenas audible. «¿Qué pasa, Leo? ¿Todo bien?», preguntó Alejandro con amabilidad. El niño tragó saliva, y cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de un miedo profundo, pero también de una extraña determinación. Le tomó un segundo armarse de valor, y entonces las palabras salieron de su boca, atropelladas como si quemaran. «Señor, con todo respeto, yo he visto a la señora Isabela», hizo una pausa, temblando. «Yo la he visto ponerle polvos al agua de Sofía. Le da pastillas para que no camine». El mundo de Alejandro se detuvo. El sonido de los pájaros, el zumbido de la ciudad a lo lejos, todo desapareció. Solo existían esas palabras, venenosas e imposibles. Su primera reacción fue una incredulidad helada que rápidamente se convirtió en una furia ardiente. ¿Cómo se atrevía este niño a manchar el nombre de su esposa con una calumnia tan monstruosa? «¿Qué clase de estupidez estás diciendo?», respetó, su voz un gruñido bajo y peligroso. Justo en ese instante, como si fuera una escena perfectamente dirigida, la puerta de cristal se deslizó y apareció Isabela, sosteniendo una jarra de limonada helada. «Mi vida, te traje algo para el ca...». Se detuvo al ver la tensión en el aire, el rostro pálido del niño y la mirada asesina de su esposo. «¿Qué sucede aquí?». «Este niño», comenzó Alejandro, pero Leo, sintiendo que era ahora o nunca, repitió su acusación, esta vez con la voz quebrada por el llanto. «Yo la vi. Le pone algo en su bebida todas las noches para que siempre tenga sueño». El efecto fue inmediato. La jarra se resbaló de las manos de Isabela y se hizo añicos contra las baldosas de piedra, el líquido y los cristales esparciéndose por el suelo. Su rostro se transformó en una máscara de horror y ofensa. «¿Pero qué estás diciendo, criatura de Dios?», gritó, con lágrimas brotando de sus ojos. Corrió hacia Alejandro y se refugió en sus brazos. «Alejandro, por favor, ¿cómo puedes escuchar una cosa tan vil? Yo vivo para cuidar a tu hija. Es lo único que me importa». Su actuación fue magistral. Lloraba, temblaba. Parecía la víctima de la injuria más cruel imaginable. Miró al niño con una mezcla de lástima y desdén. «Ese niño, no sé qué tiene en mi contra. Quizás su padre le ha metido ideas en la cabeza». «Miguel», llamó a lo lejos, «ven a controlar a tu hijo y sus horribles mentiras». Alejandro, viendo el cuerpo de su esposa temblar en sus brazos, no tuvo la menor duda. Estaba siendo testigo del dolor de un ángel acusado injustamente. Se separó de ella y dio un paso hacia Leo, que había retrocedido aterrorizado. Lo señaló con el dedo y su voz resonó en el silencio del jardín. «Escúchame bien, niño. No vuelvas a repetir esa infamia en tu vida. Estás despedido por hoy. Ya hablaré con tu padre sobre esto». Se dio la vuelta, rodeó a Isabela con su brazo protector y la guió de regreso al interior de la mansión, cerrando la puerta de cristal tras de sí. Afuera, un niño humillado lloraba en silencio, mientras su padre corría hacia él, con el rostro lleno de pánico. Él la abrazó, seguro de que había defendido a su familia de una calumnia venenosa. Sin embargo, en el fondo de su mente, la imagen de los ojos aterrorizados del niño se negaba a desaparecer por completo. La cena de esa noche fue un evento silencioso y cargado de una tensión que Alejandro se esforzaba por disipar. Se sentó a la cabecera de la mesa, observando a Isabela, quien apenas probaba su comida, con la mirada perdida y los ojos enrojecidos de tanto llorar. Él se sentía culpable, como si, de alguna manera, el simple hecho de haber escuchado la acusación del niño hubiera sido una traición. Quería borrar el incidente, envolver a su esposa en algodones y asegurarle que su fe en ella era tan sólida como los muros de esa casa. «Mi amor, por favor, come algo», le dijo en voz baja, extendiendo su mano sobre la mesa para tocarla de ella. «No podemos dejar que la malicia de un niño arruine nuestra noche. Ya hablé con Miguel, está avergonzadísimo. Me juró que castigaría a su hijo por inventar semejante barbaridad». Isabela levantó la vista, forzando una sonrisa frágil. «No
Es tu culpa, Alejandro, es solo que duele. Duele que alguien pueda pensar que yo le haría daño a Sofía, a nuestra Sofía. Yo la amo como si la hubiera traído al mundo. Sus palabras eran un bálsamo para la conciencia de Alejandro. Eran exactamente lo que necesitaba oír. Para cambiar el tema, él le preguntó sobre el día de Sofía, quien ya había cenado en su habitación, como solía hacer en sus días de mayor apatía. El rostro de Isabela se llenó de una genuina expresión de madre preocupada. Hoy fue un día complicado, suspiró, apartando su plato. Hablé con el fisioterapeuta por la mañana y está preocupado por su falta de energía. De hecho, pasé por la farmacia después para comprarle sus vitaminas, esas alemanas que le recetaste, pero se agotaron. Me dijeron que el lote nuevo no llega hasta la próxima semana. Hizo una pausa, frunciendo el ceño con frustración. Mañana sin falta voy a manejar hasta la sucursal de Santa Fe. No quiero que se quede ni un solo día sin ellas. Son lo único que parece darle un poco de ánimo. Alejandro la miró con una admiración renovada. Incluso después de la humillación que había sufrido en el jardín, su primera y única preocupación seguía siendo su hija. Atravesaría la ciudad entera por una caja de vitaminas. ¿Cómo pudo haber albergado, aunque fuera por un microsegundo, la más mínima duda? Eres increíble, Isabela, de verdad. Sofía y yo no sabemos qué haríamos sin ti. Más tarde esa noche, la casa estaba sumida en el silencio. Isabela, alegando un terrible dolor de cabeza, se había tomado una pastilla para dormir y se había acostado temprano. Pero a Alejandro el sueño no le llegaba. Daba vueltas en la cama, la mente atrapada en un bucle, la cara asustada de Leo, la expresión herida de Isabela, su propia furia. Se levantó frustrado y bajó a la cocina por un vaso de leche. Necesitaba calmarse. Al pasar por el salón, la luz de la luna que entraba por el ventanal iluminó un objeto sobre el sofá de piel, el bolso de Isabela. Un bolso carísimo que ella había olvidado ahí. Alejandro sonrió con ternura. Con todo el estrés del día, era normal que estuviera distraída. Se acercó para tomarlo y llevarlo a su habitación, pero al levantarlo, el cierre, que estaba a medio abrir, cedió, y parte del contenido se derramó sobre el cojín. Un lápiz labial, su teléfono y una pequeña caja de cartón. Él suspiró y comenzó a recoger las cosas. Tomó el lápiz labial, el teléfono y luego la caja, y entonces se quedó paralizado. No era una caja cualquiera, era la caja de las vitaminas. Las vitaminas alemanas importadas y carísimas. El empaque era inconfundible. Su corazón dio un vuelco. Quizás era la caja vacía, pensó. Quizás la llevaba para tener la referencia. Con los dedos temblorosos la sacudió. El sonido de las cápsulas en el interior resonó en el silencio de la noche como un disparo. Un frío glacial comenzó a subir por su columna vertebral. Se sentó en el sofá, con la caja en la mano. La inspeccionó. Estaba llena. El sello de seguridad ni siquiera había sido roto. Eran las mismas vitaminas que, según Isabela, estaban agotadas en toda la ciudad. Las mismas por las que iba a conducir 1 hora al día siguiente. Su mente, entrenada para el diagnóstico y la lógica, empezó a trabajar a una velocidad febril, buscando una explicación. ¿Se las habría dado alguien? ¿Las habría comprado en otro lado y lo habría olvidado? ¿Por qué mentir sobre algo tan insignificante? No tenía ningún sentido. Si las había comprado, ¿por qué no simplemente decirlo? ¿Por qué inventar una historia tan elaborada sobre la escasez del producto? Se levantó y caminó por el salón a oscuras, sintiéndose un intruso en su propia casa. La imagen de Isabela, con su rostro compungido hablando de su viaje a Santa Fe, se repetía en su cabeza. Era una actuación perfecta, detallada e innecesaria. El recuerdo de la acusación de Leo regresó con una fuerza brutal, pero esta vez no le provocó rabia, sino un terror profundo y helado. No era un veneno, no era una prueba de la monstruosa acusación del niño. Era solo una mentira, una pequeña, estúpida e innecesaria mentira, y por alguna razón eso le causó más terror que cualquier otra cosa. La noche le ofreció a Alejandro
un sueño fragmentado y febril, lleno de imágenes de frascos de vitaminas y los ojos acusadores de un niño. Al amanecer, se miró en el espejo y vio a un extraño. El hombre seguro y exitoso había sido reemplazado por un ser de mirada nerviosa y ojeras profundas. Sabía una cosa con certeza: no podía seguir viviendo con esa astilla de duda en el corazón. Necesitaba saber la verdad, por más monstruosa que fuera, y para encontrarla tendría que convertirse en un espía en su propia casa. Durante el desayuno, la normalidad de la escena era una tortura. Isabela, fresca y sonriente después de su reparador sueño, le servía café y le hablaba de sus planes para redecorar la terraza. Cada una de sus sonrisas, cada palabra amable, ahora pasaba por un filtro de sospecha en la mente de Alejandro. ¿Era esa la sonrisa de una esposa amorosa o la máscara de una depredadora? El hombre que amaba a esta mujer y el hombre que sospechaba de ella estaban en guerra dentro de su cabeza. Fue entonces cuando puso en marcha la primera parte de su plan. «Isabela, mi amor», dijo, interrumpiéndola con un tono de urgencia fingida. «Me acaban de llamar del hospital. Surgió un congreso de emergencia sobre nuevas técnicas de prótesis en Guadalajara. Es inaplazable. Los ponentes vienen de Alemania. Tengo que irme hoy mismo. Regreso pasado mañana». Isabela parpadeó, mostrando una decepción perfectamente calibrada. «Oh, vaya, qué repentino. Te voy a extrañar muchísimo, mi vida. Pero entiendo, el deber es el deber». Se levantó y le rodeó el cuello con los brazos. «No te preocupes por nada aquí. Yo cuidaré de Sofía como siempre. Tú concéntrate en tu trabajo». Su apoyo incondicional era tan perfecto que a Alejandro se le heló la sangre. Con la coartada establecida, su día se convirtió en una misión clandestina. Salió de casa con la excusa de tener que arreglar asuntos en la clínica antes de su vuelo, pero en lugar de ir al hospital, condujo hasta el otro lado de la ciudad, a un barrio donde nadie lo reconocería. Entró en una tienda de electrónica especializada y compró el dispositivo que sería sus ojos y oídos, un pequeño y moderno reloj despertador con una cámara espía de alta definición indetectable a simple vista. Sostener la caja en sus manos le hizo sentir sucio como un criminal. Regresó a casa para hacer la maleta. Era el momento más arriesgado. Entró en la habitación de Sofía con el reloj en su caja original de regalo. Su hija estaba en la cama viendo una serie en su tableta. «Hola, campeona», dijo Alejandro, forzando la voz más alegre que pudo. «Como no voy a estar un par de días, te traje un regalo para que no te aburras. Es un reloj nuevo con bocina para que conectes tu música». La cara de Sofía se iluminó con una sonrisa genuina, la primera que él había visto en semanas, y eso le partió el alma. Estaba usando a su propia hija como cebo. Con el corazón hecho un nudo, desenvolvió el reloj y lo colocó en la mesita de noche justo al lado de la cama, ajustando el ángulo disimuladamente para que la lente tuviera una vista panorámica de la habitación. La cámara estaba instalada. La segunda parte del plan era aún más peligrosa. Tenía que conseguir una prueba física. Antes de su supuesta partida, mientras subía su maletín al coche, vio a Isabela salir de la cocina con el vaso de agua que le daba a Sofía todas las noches antes de dormir. Su corazón se aceleró. Era ahora o nunca. «Isabela, mi amor», gritó desde la entrada. «No encuentro mis mancuernillas, las azules que me regalaste. Ayúdame a buscarlas, por favor». Isabela dejó el vaso de agua en una pequeña mesa en el pasillo del piso de arriba y entró en el vestidor. «Siempre pierdes todo, mi vida», dijo con una risa cantarina. Ese fue el momento que Alejandro necesitaba. Con una velocidad que ni él mismo sabía que poseía, subió las escaleras, tomó el vaso de la mesita y lo reemplazó por un vaso idéntico que él ya había preparado con agua purificada. Escondió el vaso de Isabela dentro de su maletín médico, entre estetoscopios y manuales. La operación había durado menos de 10 segundos. Cuando Isabela salió del vestidor con las mancuernillas en la mano, él ya estaba de pie junto a la puerta, fingiendo impaciencia. Ella no notó nada.
La despedida fue surrealista. Isabela le dio un beso largo y apasionado. Buen viaje, mi amor. Te amo. Y yo a ti, respondió él. Y la mentira le supo a ceniza en la boca. No condujo hacia el aeropuerto. Se dirigió a un hotel discreto a menos de 5 kilómetros de su propia casa, pagó en efectivo y se encerró en una habitación anónima con vistas a un estacionamiento. Sacó su computadora portátil, el pequeño frasco esterilizado donde había vertido el agua del vaso y conectó todo. Con manos temblorosas, tecleó la dirección IP de la cámara espía. La conexión se estableció y la habitación de su hija apareció en la pantalla, silenciosa e inmóvil. Sofía leía un libro bajo la luz de una lámpara. La imagen era nítida, perfecta. Alejandro acercó una silla, con el corazón martilleándole en el pecho. Ahora solo quedaba esperar la noche, esperar a que el ángel que dormía a su lado en casa entrara en escena y revelara si, en efecto, era un demonio. Las horas en esa habitación de hotel se arrastraban con una lentitud tortuosa. Alejandro no se movió de la silla, sus ojos fijos en la pantalla de la computadora, convirtiéndose en un fantasma que vigilaba la vida que había sido suya hasta hacía 24 horas. Comida que no probó y café que se enfrió yacían en una mesita a su lado. El mundo exterior había dejado de existir. Solo existía esa imagen, la pacífica habitación de su hija, un escenario donde estaba a punto de representarse una tragedia. Y, entonces, a las 9:15 de la noche, la puerta se abrió. En la pantalla, Isabela entró en la habitación. Llevaba un camisón de seda y una sonrisa radiante. En su mano sostenía un vaso de agua. Alejandro se inclinó hacia adelante, el corazón latiéndole en la garganta con tanta fuerza que lo sentía en sus oídos. Grabó la pantalla, cada movimiento, cada palabra. «Hola, mi cielo», dijo Isabela con una voz melosa. «Aquí te traigo tu agüita, para que duermas como una reina y tus músculos se relajen». Sofía, que estaba leyendo, dejó el libro a un lado. «Mamá, ya no quiero esa agua», se quejó con voz débil. «Al día siguiente me siento rara, como si estuviera flotando». La sonrisa de Isabela no vaciló, pero Alejandro, observando en alta definición, pudo notar un endurecimiento casi imperceptible en su mirada. «No digas eso, mi vida, son solo ideas tuyas. El doctor dice que tienes que hidratarte muy bien. Anda, bébetela toda, no me hagas enojar». Su tono, aunque todavía dulce, tenía un filo de acero. Tomó el vaso y se lo acercó a los labios de Sofía. La adolescente, demasiado débil para discutir, obedeció. Bebió el contenido entero bajo la atenta mirada de su madrastra. Alejandro observó la escena, un grito silencioso atorado en su pecho. Vio a Isabela darle un beso en la frente a su hija, susurrarle dulces sueños, y salir de la habitación apagando la luz. El video era la prueba visual, la confirmación de que la historia de Leo no era una fantasía. Pero la parte científica de su cerebro, el cirujano que vivía de hechos irrefutables, necesitaba más. A la mañana siguiente, mucho antes de que saliera el sol, Alejandro abandonó el hotel. Con una gorra de béisbol calada hasta las cejas y lentes oscuros, entró a su propio hospital por una puerta de servicio. Usando su pase de director, accedió al laboratorio de toxicología. El lugar estaba desierto a esas horas. El silencio era total, roto solo por el zumbido de los congeladores y los equipos. Sacó el frasco con la muestra de agua de su maletín. Sus manos, las mismas manos firmes que operaban con precisión milimétrica, ahora temblaban. Preparó la muestra para el cromatógrafo de gases, un aparato que podía identificar cada sustancia química a nivel molecular. Mientras la máquina iniciaba su ciclo, cada pitido era una cuenta regresiva hacia la devastación. Se sentó frente al monitor y los minutos se sintieron como siglos. Finalmente, el análisis terminó y los resultados aparecieron en la pantalla. Una serie de picos y gráficos que él sabía leer a la perfección. Y ahí estaba, inconfundible, positivo para una alta concentración de benzodiazepinas, específicamente clonazepam,
un potente sedante y relajante muscular que Sofía no tenía prescrito bajo ninguna circunstancia. Un medicamento que, administrado de forma continua, causaba exactamente los síntomas que su hija había estado sufriendo por meses: somnolencia, debilidad muscular, confusión y apatía. La prueba era absoluta, científica, innegable. Imprimió el informe. El papel se sentía pesado en su mano, como si contuviera el peso de toda la maldad del mundo. Salió del laboratorio y se encerró en su oficina. Y ahí, en la soledad de ese espacio que simbolizaba todo su éxito, el gran doctor Villarreal se rompió en 1000 pedazos. Un sollozo gutural escapó de su garganta, el sonido de un alma desgarrándose. Apoyó la cabeza en su escritorio y lloró como nunca lo había hecho. Lloró por su hija, por el sufrimiento silencioso que él no había sabido ver. Lloró por su propia estupidez, por su ceguera imperdonable, por haber entregado a su tesoro más preciado a un monstruo disfrazado de ángel. Y lloró por Leo, el valiente niño al que había humillado y llamado mentiroso, cuando era el único que había tenido el coraje de decirle la verdad. La culpa era un veneno que quemaba cada fibra de su ser. Pero a medida que las lágrimas se secaban, el dolor se fue enfriando, solidificándose, transformándose en algo más duro y peligroso, una furia glacial. Se levantó y se miró en el reflejo de la ventana. Su rostro estaba devastado, pero sus ojos tenían una nueva luz, una luz oscura y determinada. El amor que sentía por Isabela no murió esa tarde, fue asesinado. Y en su lugar nació algo helado y metódico. Ya no era un esposo engañado, era un cazador. Y la presa que estaba a punto de acechar no tenía la menor idea del infierno que él, metódicamente, desataría sobre ella. Regresar a casa fue el acto más difícil que Alejandro había hecho en su vida. Cada paso que daba hacia la puerta principal se sentía como una marcha hacia su propia tumba emocional. La mansión, que antes representaba el pináculo de sus logros, ahora se le antojaba un mausoleo, un sepulcro blanqueado que escondía la más putrefacta de las corrupciones. Antes de girar el pomo, respiró hondo y se puso la máscara, la del esposo cansado, pero feliz de volver a casa, la del hombre que no sabía nada. Isabela lo recibió en el umbral con un abrazo y un beso que parecieron durar una eternidad. «Mi amor, no sabes cuánta falta me hiciste», exclamó ella, aferrándose a él. Alejandro tuvo que usar cada gramo de su fuerza de voluntad para no estremecerse, para devolverle el abrazo, para sonreír. El perfume de ella, que antes lo embriagaba, ahora le olía a veneno. «Y tú a mí, mi vida». El congreso fue un éxito, pero ya quería estar aquí, mintió, su voz sonando extrañamente hueca en sus propios oídos. La farsa continuó durante la cena. Isabela había preparado su platillo favorito y no paraba de hablar, llenando el silencio con anécdotas triviales sobre las vecinas y planes para el fin de semana. Hablaba de la normalidad de la vida que él ahora sabía que era una mentira podrida, y hablaba de Sofía. «Nuestra niña ha estado muy apagada desde que te fuiste», dijo con un puchero. «Creo que tu ausencia le afectó mucho. Ha estado durmiendo casi todo el día». Alejandro sintió que un trozo de hielo se formaba en su estómago. Asintió, masticando la comida que le sabía a cartón. «Pobrecita. Mañana pasaré todo el día con ella para compensarla», respondió. Y la promesa sonó real, pero su significado era otro. Ya no la dejaría sola. El verdadero tormento llegó a la hora de dormir. Vio a Isabela en la cocina, disolviendo discretamente un polvillo blanco en el vaso de agua de Sofía. Lo hacía con una naturalidad escalofriante, como quien le pone azúcar al café. Su rostro no mostraba malicia, sino una concentración casi doméstica. Luego subió las escaleras, y Alejandro escuchó sus pasos, cada uno un martillazo en su conciencia. Sabía que debía dejar que ocurriera una vez más. Necesitaba que ella mantuviera su rutina, que se sintiera segura, pero el saberlo, el ser un cómplice pasivo de la tortura de su propia hija, lo estaba destrozando por dentro. En la intimidad de su habitación, la actuación alcanzó su clímax más grotesco.
Isabela se acurrucó contra él en la cama, su cuerpo cálido junto al suyo. «Estoy tan feliz de que estés de vuelta», susurró en la oscuridad. «A veces siento que esta casa es demasiado grande sin ti». Él le acarició el cabello, un gesto automático que ahora se sentía como una profanación. Tuvo que reprimir las náuseas. Le respondió con monosílabos, fingiendo un agotamiento extremo por el viaje, hasta que finalmente ella se quedó dormida. Para Alejandro, la noche era el único momento en que podía quitarse la máscara. En cuanto la respiración de Isabela se volvió profunda y acompasada, él se deslizaba fuera de la cama con el sigilo de un ladrón. Se encerraba en su estudio con la puerta asegurada. Ahí, bajo la única luz de su monitor, el cazador tomaba el lugar del esposo, revisaba las grabaciones de la cámara una y otra vez, analizando cada gesto, cada palabra. Estudiaba el informe de toxicología como si fuera un mapa de guerra. Empezó a investigar las finanzas de Isabela, buscando un motivo. ¿Por qué lo hacía? La respuesta empezó a tomar forma cuando descubrió una cuenta bancaria secreta, transferencias extrañas y retiros de grandes sumas de dinero en efectivo. Aún no tenía el cuadro completo, pero la sombra de la avaricia comenzaba a cernirse sobre todo. Los días se convirtieron en un infierno de sonrisas falsas y amabilidad forzada. Elogiaba a Isabela por su infinita paciencia con Sofía. «Eres una santa, mi amor, la mejor madre que ella podría tener», le decía, y disfrutaba del brillo de orgullo en los ojos de ella, sabiendo que cada palabra de adulación era un ladrillo más en la celda que estaba construyendo a su alrededor. La tensión era insoportable. A veces sentía que iba a explotar, que se abalanzaría sobre ella y le gritaría la verdad en la cara, pero se contenía. La venganza, entendió, no era un acto de pasión, sino una cirugía. Requería precisión, frialdad y un plan impecable. Aquella noche, mientras la observaba dormir, con el rostro sereno de una inocente, comprendió una verdad aterradora. Para cazar a un monstruo tan perfecto, no bastaba con la rabia. La complejidad de su engaño, la confianza que ella había cultivado en todos a su alrededor, la hacían casi intocable. Necesitaba un cómplice, necesitaba a alguien que, al igual que él, fuera invisible para ella. La certeza de que no podía ejecutar su plan solo se instaló en el alma de Alejandro con el peso de una lápida. Su rabia era inmensa, pero el ingenio de Isabela, su capacidad para tejer una realidad paralela y habitarla sin fisuras, era formidable. Necesitaba a alguien que se moviera por la casa y por el mundo sin levantar sospechas, alguien que para Isabela fuera parte del mobiliario, tan invisible como el aire. Y solo había una persona que encajaba en ese perfil. A las 6 de la mañana del día siguiente, mucho antes de que Isabela se despertara, Alejandro ya estaba en el jardín. El aire era fresco y olía a tierra húmeda. Esperó y, tal como esperaba, vio a Miguel llegar en su bicicleta, listo para empezar su jornada. Desde el incidente con Leo, la relación entre ellos se había vuelto tensa y estrictamente profesional. Alejandro caminó hacia él. «Miguel, buenos días. ¿Puedes venir un momento a la bodega? Necesito hablar contigo en privado». El jardinero lo miró con sorpresa y una desconfianza apenas disimulada, pero asintió. «Sí, patrón. Enseguida voy». Dentro de la bodega de herramientas, entre el olor a fertilizante y metal, Alejandro cerró la puerta. No se anduvo con rodeos. Miró al hombre a los ojos y por primera vez en muchos días se quitó la máscara. «Miguel, antes que nada, quiero pedirte perdón. Le debo una disculpa a tu hijo y te la debo a ti. Fui un ciego y un arrogante. Leo estaba diciendo la verdad». El rostro de Miguel, normalmente impasible, se contrajo en una mueca de dolor y confusión. «Patrón, yo...». Alejandro levantó una mano para detenerlo. Sacó su teléfono y le mostró el video que había grabado desde la habitación del hotel. La escena de Isabela forzando a Sofía a beber el agua. Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. Su respiración se atoró en su garganta. Luego, Alejandro le mostró una copia del informe de toxicología. «Esto es clonazepam, Miguel, un sedante potente.
La ha estado drogando por meses, quizás desde el accidente. Por eso mi hija no se recupera. Por eso vive en una niebla. Miguel se apoyó en una mesa de trabajo, visiblemente afectado. La rabia empezó a arder en su mirada. Él había visto crecer a Sofía, la recordaba corriendo por ese mismo jardín, llena de vida. Su lealtad no era solo hacia su trabajo, sino hacia la memoria de la primera esposa de Alejandro y hacia la niña que su hijo había intentado proteger. Esa mujer susurró con un veneno inusitado. Levantó la vista hacia Alejandro, y en sus ojos ya no había un empleado, sino un soldado, listo para la batalla. ¿Qué necesita que haga, patrón? Usted solo dígame. Mi hijo vio lo que vio, y yo siempre le he creído a mi hijo. Un enorme peso se levantó de los hombros de Alejandro. Ya no estaba solo. Necesito saber por qué, Miguel. Esto tiene que ser por dinero. El seguro de Sofía paga una mensualidad muy alta por su invalidez. Pero necesito pruebas. Necesito saber a dónde va cuando sale de casa, con quién se junta. Para mí es imposible seguirla. Pero tú eres invisible para ella. Eres el jardinero. Le entregó un fajo de billetes. Usa esto para lo que necesites. Gasolina, un taxi, lo que sea. Pero por favor, sé cuidadoso. Es más peligrosa de lo que parece. Miguel asintió, su rostro endurecido por la determinación. Cuente con ello, patrón. Y así comenzó la segunda fase de la investigación. Mientras Alejandro continuaba con su tortuosa actuación dentro de la mansión, Miguel se convirtió en su sombra en el exterior. Con la excusa de ir a comprar insumos para el jardín, seguía el lujoso auto de Isabela en su modesta motocicleta, manteniéndose siempre a una distancia prudente. Observó cómo ella no iba a los spas ni a las boutiques de lujo que mencionaba, sino a lugares mucho menos glamorosos. Un día la siguió hasta un edificio de oficinas en una zona dudosa de la ciudad. Esperó y la vio salir horas después, con el rostro pálido y desencajado. Otro día, gracias a un primo que trabajaba como repartidor, logró confirmar la dirección de un club privado al que ella acudía 2 veces por semana. No era un club social, sino una casa de apuestas clandestina de alto nivel. Después de una semana de seguimiento, Miguel tenía las piezas que faltaban. Se reunió de nuevo con Alejandro en la bodega. Adam Alcitis Wenders, amparo de la madrugada. No dijo mucho. Simplemente le entregó un sobre amarillo. Dentro había varias fotografías borrosas tomadas con un celular que mostraban a Isabela entregando dinero a hombres de aspecto peligroso. Había una lista de fechas y direcciones, y había una nota con un nombre y un número de teléfono. «Ese es un corredor de apuestas al que le debe mucho dinero, patrón», explicó Miguel en voz baja. «Está hundida en deudas de juego. Por eso necesita el dinero del seguro de la niña». «Sofía». Alejandro miró las pruebas de la vida secreta de su esposa, el sórdido pozo en el que se había metido, la codicia, la adicción. El motivo estaba ahí, crudo y patético. Ya tenía el método, el motivo y las pruebas. Todo encajaba. Cerró el sobre, una calma helada apoderándose de él. Miró a su aliado, al hombre honesto y valiente que había arriesgado todo por él. «Gracias, Miguel. Nunca podré pagarte esto». El jardinero simplemente asintió. «Solo haga que pague por lo que le hizo a la niña». La trampa por fin estaba lista para ser montada. El plan se puso en marcha con la precisión de una intervención quirúrgica. 2 días después de su última reunión con Miguel, Alejandro se acercó a Isabela con una expresión solemne y amorosa. «Mi amor», comenzó, tomándole las manos. «El sábado se cumple 1 año del accidente de Sofía, 1 año desde que casi la perdemos. No quiero que sea un día triste, quiero que sea una celebración de su vida y una oportunidad para honrarte a ti. Quiero dar una cena elegante para agradecerte por todo lo que has hecho». A Isabela le brillaron los ojos. La idea de ser el centro de atención, de ser celebrada como una heroína abnegada, era música para sus oídos. «Oh, Alejandro, qué detalle tan hermoso», dijo abrazándolo. «Claro que sí, será una noche perfecta». «Perfecta», repitió él, con una calma que le heló sus propias venas. Durante los siguientes días la casa se llenó con los preparativos. Isabela, en su elemento,
coordinaba a los floristas y al servicio de catering, eligiendo menús y vinos caros, completamente ajena a que estaba organizando su propia ejecución. Alejandro, mientras tanto, movía sus propias piezas en el tablero. Hizo 2 llamadas cruciales, una al doctor Benítez, el fisioterapeuta de Sofía, y otra al licenciado Ocampo, el ejecutivo de cuentas de la compañía de seguros. A ambos los invitó a la cena bajo pretextos profesionales para agradecerles su apoyo y discutir el futuro del tratamiento de Sofía. Ambos aceptaron sin sospechar que serían los testigos clave en un juicio que estaba a punto de comenzar. La tarde del sábado, mientras Isabela pasaba horas en su habitación arreglándose para ser la estrella de la noche, Alejandro ejecutó la parte más delicada de su plan. Sabía por sus vigilancias nocturnas dónde guardaba ella el frasco de clonazepam. En el fondo de un cajón de lencería, escondido bajo pañuelos de seda. Con guantes de látex entró en el vestidor, localizó el frasco y con manos expertas vació las cápsulas del sedante y las rellenó con un inofensivo polvo de azúcar. Selló las cápsulas y devolvió el frasco a su escondite. A partir de esa noche, el veneno dejaría de fluir. La noche llegó, y con ella los invitados. La mansión de los Villarreal resplandecía. La música clásica flotaba en el aire, y las copas de champaña circulaban. Isabela era una visión en un vestido rojo sangre, recibiendo a los invitados con una sonrisa deslumbrante, aceptando sus halagos sobre su belleza y su increíble fortaleza. Alejandro la observaba desde la distancia. Parecía una reina en su corte, ebria de vanidad, completamente inconsciente de la guillotina que pendía sobre su cabeza. La cena fue un despliegue de lujo y apariencias. Las conversaciones eran ligeras, las risas resonaban, pero debajo de la mesa, Alejandro sentía sus músculos tensos como cuerdas de acero. Se sentó a la cabecera, actuando el papel del anfitrión perfecto, mientras a su lado Isabela encantaba al licenciado Ocampo, detallándole con dramatismo los cuidados que requería la pobre Sofía. Finalmente, después del plato fuerte, llegó el momento. Alejandro se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un tenedor. Un silencio expectante se apoderó del comedor. «Queridos amigos», comenzó, su voz firme y clara, «gracias a todos por estar aquí en una noche tan significativa. Hoy celebramos la vida, la increíble fuerza de mi hija Sofía». Hizo una pausa y giró su cuerpo hacia su esposa, tomándole la mano. «Pero sobre todo, celebramos a la mujer que hizo posible este milagro, mi esposa, Isabela». Los invitados aplaudieron conmovidos. Isabela le dedicó una mirada de pura adoración, sus ojos humedecidos por la emoción. «Su devoción», continuó Alejandro, «su sacrificio han sido sobrehumanos, y creo que el agradecimiento no debe quedarse solo en palabras». Miró directamente al ejecutivo de la aseguradora, licenciado Ocampo, como hablamos por teléfono y en reconocimiento a los cuidados excepcionales que mi esposa le ha brindado a mi hija. La compañía ha autorizado un bono de gratificación vitalicio, una suma muy considerable que, a partir del próximo mes, será depositada directamente en la cuenta personal de Isabela. El silencio en la mesa fue total, seguido de un murmullo de asombro. Los ojos de Isabela se abrieron como platos. La codicia pura, desatada e incontrolable brilló en su rostro. Era más de lo que jamás había soñado. No solo seguiría recibiendo el dinero mensual, sino una fortuna extra. Había ganado. El triunfo absoluto era suyo. Alejandro levantó su copa. «Por favor, acompáñenme en un brindis». Todos los invitados se pusieron de pie, alzando sus copas. Isabela, radiante, levantó la suya más alto que nadie, mirando a su esposo como si fuera un dios. Él sostuvo su mirada, dejando que el silencio se prolongara por un segundo. «Un brindis por mi increíble esposa», dijo, su voz resonando en el comedor, cada palabra afilada como un bisturí. «La mujer que me ha enseñado que las apariencias a veces pueden ocultar la más monstruosa de las verdades». Y antes de que nadie pudiera procesar el extraño giro de sus palabras,
Su pulgar presionó un pequeño control remoto que sostenía en la mano. La pared detrás de él, que parecía un simple panel decorativo, cobró vida, revelando una pantalla de 80 pulgadas, y en esa pantalla apareció la imagen nítida de la habitación de Sofía. La imagen en la pantalla era nítida, brutalmente clara. El silencio en el elegante comedor fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido del proyector. Los invitados miraron, primero con confusión y luego con un horror creciente, la escena que se desarrollaba. Isabela, con su voz falsamente dulce, obligando a una débil Sofía a beber el vaso de agua. La queja de la niña, «Mamá, esa agua me hace sentir rara», flotó en el aire como una sentencia. «Alejandro, ¿qué demonios es esto?», le gritó Isabela, su rostro una máscara de pánico. «Apaga esa porquería. ¿Es un montaje? Alguien nos tendió una trampa». Pero nadie la escuchaba. Estaban hipnotizados por la cruel realidad en la pantalla. El doctor Benítez, el fisioterapeuta, se puso de pie de un salto, con el rostro pálido de ira. «Dios mío», murmuró, «por eso sus músculos no respondían. No era depresión, era sedación». El licenciado Ocampo, de la aseguradora, parecía a punto de desmayarse, comprendiendo al instante la escala del fraude del que había sido cómplice involuntario. Alejandro, con una calma aterradora, no apagó el video. Lo dejó correr hasta el final y luego lo pausó, dejando la imagen congelada de Isabela sonriéndole a su hija drogada. «Lo que acaban de ver», dijo, su voz cortando la tensión como un diamante. «No es un montaje, es una grabación de hace 3 noches. Es la razón por la que la salud de mi hija lleva 1 año estancada». Con otro clic del control remoto, la imagen cambió. Ahora la pantalla mostraba el informe del laboratorio de toxicología, con una línea de texto resaltada en rojo. «Y esta», continuó Alejandro, «es la razón científica. Clonazepam, un potente sedante que mi esposa, la mujer que acaban de aplaudir, le ha estado suministrando a mi hija en secreto, día tras día, noche tras noche». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Isabela, acorralada, miró a su alrededor buscando un aliado, un rostro amigo, pero solo encontró miradas de desprecio y asco. Su máscara de víctima se resquebrajó, revelando una furia retorcida. «¡Mientes!», siseó. «Tú lo planeaste todo para deshacerte de mí». «¿Yo mentí?», replicó Alejandro, su voz subiendo de volumen por primera vez. «¿Yo mentí sobre esto también?». Otro clic. La pantalla ahora mostraba las fotos que Miguel había tomado. Isabela saliendo del casino clandestino, Isabela hablando con hombres de aspecto amenazante y, finalmente, estados de cuenta bancarios que mostraban deudas por cientos de miles de pesos. «Todo fue por esto», rugió Alejandro. «Por una adicción al juego que no podías controlar. Condenaste a mi hija a una vida de niebla y debilidad para seguir cobrando el dinero de su seguro y pagar a tus acreedores. Fue demasiado». La verdad, expuesta de forma tan brutal y pública, la hizo estallar. La elegante y dulce Isabela desapareció, y en su lugar surgió un monstruo lleno de veneno y resentimiento. «¿Y qué querías que hiciera?», gritó con la voz rota por la rabia, señalando a Alejandro. «Tú tienes tu mundo perfecto, tu clínica, tu prestigio. ¿Y yo qué? Yo estaba aquí, atrapada, cuidando a una niña lisiada que era un recordatorio constante de tu primera esposa. Ese dinero me lo merecía, cada centavo, por aguantar esta vida, por aguantarte a ti». Su confesión, vomitada con la bilis de 1 año de engaños, resonó en el comedor. En el clímax de su perorata, el timbre de la mansión sonó, un sonido claro y autoritario que silenció su histeria. Miguel, que había estado de pie junto a la puerta como una estatua, abrió. 2 oficiales de policía entraron en el comedor. Su presencia, con sus uniformes y su aire de autoridad, era una intrusión surrealista en esa escena de lujo y decadencia. «Isabela Montemayor», dijo uno de los oficiales con voz firme, «queda usted detenida bajo sospecha de fraude, lesiones y administración de sustancias nocivas a un menor». La última gota de color abandonó el rostro de Isabela. Miró a los policías, luego a Alejandro
y comprendió que no había escapatoria. El cazador la habías atrapado. Cuando uno de los oficiales sacó las esposas, ella se desmoronó. Intentó correr, pero el segundo oficial la interceptó. El sonido metálico de las esposas cerrándose en sus muñecas fue el punto final de su farsa. No pueden hacerme esto. Alejandro, di algo. Diles que es un error, suplicó, mientras la sacaban a la fuerza. Pero Alejandro no dijo nada, simplemente la observó. La vieron pasar. Una reina destronada en un vestido rojo sangre. Cuando la puerta principal se cerró y el sonido de las sirenas comenzó a alejarse en la noche, un silencio profundo y pesado cayó sobre la mansión. En medio de las ruinas de su vida perfecta, Alejandro no miró a sus invitados conmocionados. Su mirada solo buscó a Sofía, quien, de pie en el umbral del comedor, apoyada en el marco de la puerta por primera vez en un año, lo miraba con los ojos completamente claros. Cuando la última sirena de la policía se desvaneció en la distancia, un silencio antinatural se apoderó de la mansión Villarreal. Los invitados, conmocionados y sin saber qué decir, se despidieron en susurros, dejando a Alejandro y a Sofía solos en medio de los restos de la fiesta que se había convertido en un juicio. Alejandro se acercó a su hija, quien seguía de pie en el umbral, apoyada en el marco de la puerta. Sus ojos, antes nublados y apáticos, ahora lo observaban con una lucidez que lo desarmó. «Sofía, comenzó él, la voz rota por un torrente de culpa y amor. «Perdóname, por no ver, por no saber, por no protegerte». Sofía no respondió con palabras. Dio un paso vacilante, luego otro, y se arrojó a los brazos de su padre. Y en ese abrazo, en el temblor de sus cuerpos, se dijeron todo lo que necesitaban. Era el final de la pesadilla y el primer segundo de un nuevo amanecer. La recuperación de Sofía, ahora libre del veneno que la había aprisionado, fue asombrosa. Los días que siguieron estuvieron llenos de un dolor diferente, el dolor del esfuerzo físico y la reconstrucción. Las sesiones con el doctor Benítez se volvieron el centro de su universo. Había gritos de frustración cuando sus músculos se negaban a obedecer y lágrimas de alegría cuando lograba mantenerse de pie un segundo más que el día anterior. Y en cada uno de esos momentos, Alejandro estaba allí. Había transformado su vida. Delegó las cirugías que no eran de vida o muerte, canceló congresos y redujo a la mitad sus horas en la clínica. Su oficina ahora era la sala de rehabilitación. Se sentaba durante horas, simplemente observando, animándola, pasándole una toalla o un vaso de agua. Estaba recuperando el tiempo perdido, sanando sus propias heridas al mismo tiempo que los músculos de su hija volvían a la vida. Un mes después ocurrió el milagro. Apoyada en las barras paralelas, Sofía soltó una mano, luego la otra, y dio 3 pasos inestables antes de caer en los brazos de su padre, ambos llorando y riendo al mismo tiempo. Estaba caminando, estaba volviendo a nacer, pero la curación no estaría completa sin un último acto de justicia y gratitud. Una mañana de domingo, Alejandro fue a la pequeña y ordenada casa que Miguel y su hijo tenían en un extremo de la propiedad. Los encontró en su pequeño patio, Leo leyendo un libro y Miguel regando unas macetas. Alejandro se dirigió primero al niño, se agachó para mirarlo a los ojos. «Leo», dijo con una seriedad cargada de emoción, «quiero que sepas que eres el niño más valiente que he conocido en mi vida. No solo dijiste la verdad, sino que salvaste a mi hija, me salvaste a mí, y quiero que me perdones por haber sido tan ciego». Leo, tímido, simplemente asintió, pero una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Luego, Alejandro se dirigió a Miguel. «Y a ti, mi amigo, nunca podré pagarte tu lealtad, pero voy a intentarlo». Le explicó que había creado un fideicomiso educativo a nombre de Leo, con fondos suficientes para cubrir su educación hasta la universidad que él eligiera, fuera en México o en el extranjero. Y le ofreció a Miguel el puesto de administrador general de la propiedad, con un sueldo que triplicaba el que tenía. Las lágrimas silenciosas que rodaron por el rostro curtido del jardinero fueron la única respuesta que Alejandro necesitó.
6 meses después, el jardín de la mansión Villarreal volvía a ser un santuario. Pero ahora, la paz era real. Sofía, aunque todavía con una leve cojera que mejoraba cada día, caminaba entre los rosales, riendo mientras conversaba con su padre. A la sombra de un roble, Leo leía un libro de anatomía que Alejandro le había regalado, explicando con fascinación el funcionamiento del fémur. La casa ya no era una jaula de oro, sino un hogar reconstruido sobre las ruinas de una mentira, pero cimentado ahora en la verdad, el coraje y un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier traición. La familia, que había estado a punto de ser destruida, había renacido, más fuerte y unida que nunca. Si te emocionaste con esta historia de coraje y justicia, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.